Hola, ya estamos por aquí con el bañador puesto, con la toalla al hombro, con el refresco en la mano. Iba a decir la cerveza, pero bueno, vamos a decir con el refresco en la mano. Desde el chiringuito estamos transmitiendo y preparando nuestro Átomos y Bits correspondiente a esta semana. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que seguimos hablando de ciencia y de tecnología, aunque sea desde la playa. Seguimos hablando de ciencia y tecnología con Paco Minayo en la realización técnica, con José Manuel Nieves, que nos va a contar ahora mismo todo lo que hay, y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Don José Manuel, ¿qué tienes en la mano? ¿Un daiquiri? ¿Un zumo naranja? ¿O qué? ¿Qué es lo que Pues tienes? ahora mismo tengo en la mano un teléfono. Vaya por Dios, ya me ha quitado todo el drama de la situación. Bueno, pensaba que tenías un telescopio porque como vamos a empezar hoy el programa hablando de las estrellas y de cómo ver estrellas sin verlas, bueno, no, un telescopio no. Entonces en este caso tendría que ser con un cuadernito y con un lápiz para ver cuáles son los números que tienen que hacer nuestros científicos para ver esas estrellas del universo, aunque sea imposible verlas porque estén demasiado lejos, ¿no? ¿O cómo es eso con el ordenador? Claro, exactamente. Esta es una de esas veces que te das cuenta de cómo la ciencia intenta superar dificultades que parecen insuperables, ¿no? Sí. Y en este caso se sabe que en algún momento, a ver, desde el Big Bang, hemos dicho muchas veces que primero fue una sopa de partículas, y que después se fueron uniendo en átomos a medida que el universo se enfriaba y se expandía. La energía circundante, que era de miles de millones de grados de temperatura, permitió poco a poco que las partículas se juntaran en átomos, que los átomos empezaran a formar hidrógeno y, y helio, y más adelante, ese hidrógeno primordial, que era lo único que existía en el universo, formara las primeras estrellas. Pero nadie ha visto nunca una de esas primeras estrellas. ¿Por qué? Pues por lo que dices tú, porque están demasiado lejos. Están a menos de 100 millones de años luz del Big Bang. Y hasta ahora, incluso con nuestros mejores telescopios, como el James Webb, pues las estrellas y las galaxias más lejanas que hemos llegado a ver están unos 300 y pico millones de años luz del Big Bang. Sí, sí. Y eso Es con el web, decir, efectivamente. claro, es decir, no podemos, no, es muy difícil llegar hasta allí. Y no había manera, o muy pocas maneras, y todas muy, muy aproximadas, de obtener información sobre esa primera y remotísima generación estelar, que casualmente se llaman estrellas de la población 3. ¿Y por qué de la población 3 y no la población uno, por ejemplo? Pues claro, pero a ver, una cosa es la población, el tipo de población estelar, y otra cosa es la generación. Ah, Son de primera generación, pero de población 3. ¿Por qué? Pues porque la población uno, por proximidad, son las estrellas parecidas al Sol, que son las que más vemos y que tienen un montón de metales pesados y de materiales, porque ya son estrellas de tercera o cuarta generación que se han formado no solo con el hidrógeno, que es de lo que más hay, sino con los elementos que han ido formando otras estrellas anteriores y que han ido liberando al espacio a medida que esas estrellas morían o explotaban, ¿no? sí. Entonces esa sería la población 1. La población 2 son estrellas que tienen muchos menos elementos pesados, es decir, mucho más antiguas, porque había menos cosas todavía para formar estrellas, y las de población 3 son las estrellas originales, las que solo tenían hidrógeno para formarse. Y entonces son estrellas de primera generación, de población 3, que solamente están hechas de hidrógeno. Sí. Bueno, volvamos a ese universo primitivo antes de que se iluminara la primera estrella. Pues al principio, evidentemente, pues todo era oscuridad. Ujú. Poco después del Big Bang, el universo, cuando ya se habían formado los átomos de hidrógeno, pues no era, pues eso, una inmensa, gigantesca, inacabable sopa de hidrógeno y de helio, y donde la luz todavía no existía. Ya. Bastante más tarde, unos 100 millones de años después del Big Bang, fue cuando empezaron a encenderse las primeras estrellas, los primeros faros.
Y ese hito lo cambió todo. Y eso es a lo que los científicos llaman, con mucho acierto, el amanecer cósmico. Qué bonito. Claro, el amanecer cósmico, qué bonito, ¿no? Y ahora más bonito todavía, porque el universo, durante el amanecer cósmico, pasó de lo que había antes, que se llama la Edad Oscura, qué bonito también, ¿eh? Eso es una O edad sea, media. claro, el universo pasó de la Edad Oscura del principio a la era de la luz, imagínate. Y la manera en que eso sucedió se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la astronomía. Mm. Como te he dicho, ni siquiera los telescopios más potentes son capaces de observar directamente esas primeras estrellas, de forma que es imposible estudiar sus propiedades. Ya. De hecho, ya te digo, son objetos tan distantes y tan tenues que su luz, que existe, tarda más de 13.000 millones de años en llegar hasta nosotros. Y para cuando lo hace es prácticamente imperceptible, ¿no? Bueno, pues un equipo internacional de astrónomos, liderados por científicos de la Universidad de Cambridge, acaba eh, de elaborar un ingeniosísimo truco que no necesita detectar a esas estrellas, no necesita verlas para obtener información de ellas, de esa primera y lejanísima generación de estrellas. ¿Vale? ¿Y cómo En lo lugar de, hacen? la- en lugar de verlas en el sentido amplio, en lugar de captar su radiación, su luz o su radiación de cualquier tipo, lo que hace es, digámoslo así, conformarse con una especie de silbido que es mucho más sutil, una debilísima señal de radio, una emisión de radio específica creada por los átomos de hidrógeno y que llena los vacíos en las regiones de formación estelar. ¿Y qué se originó esa emisión tan remota de radio? Pues eso, apenas unos 100 millones de años después del Big Bang, mucho más lejos de lo que pueden ver los mejores telescopios y lo suficientemente lejos como para saber que al mismo tiempo que esa emisión surgía, ya empezaban a existir las primeras estrellas. Es decir, podemos compararlo a lo que hace un médico cuando usa un estetoscopio para escuchar el corazón. Lo Ya. hace sin tener que abrir al paciente. Bueno, pues a partir de ahora los astrofísicos podrán utilizar esa débil señal de radio para, entre comillas, escuchar ese latido de las primeras estrellas sin necesidad de verlas directamente. Cada estrella tiene su ¿Cómo? latido, entiendo. No, ¿cómo funciona esto? No son las estrellas lo que vemos, sino una emisión de radio del hidrógeno que está por todas partes. A ver, el truco, te lo explico, aparentemente es sencillo. Estamos hablando de que en el universo primitivo, pues el hidrógeno era omnipresente, estaba por todas partes, Sí. ¿vale? Olvídate ahora mismo de las estrellas. Sabemos que ese hidrógeno, gracias a la gravedad, en algunos lugares donde la densidad de ese hidrógeno era un poco mayor, la gravedad, que es una fuerza acumulativa, hizo que se fuera acumulando cada vez más, 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 más. Al acumularse se fue calentando y así fue como nacieron las primeras estrellas, ¿vale? Pero Ujú. olvídate de eso ahora. Hidrógeno. El hidrógeno emite y absorbe energía en una longitud de onda muy concreta, la de los 21 centímetros, Ujú. ¿vale? Y esa longitud, esa emisión de onda de radio de 21 centímetros, resulta que se ve modificada, alterada, deformada. ¿Por qué? Por la radiación de las primeras estrellas. O sea, cuando se formaron las primeras estrellas, su intensa radiación afecta y altera esa señal del hidrógeno. Si tú eres capaz de calcular con exactitud en qué consisten esos cambios, pues de esta manera los científicos han conseguido una herramienta que va a permitir que los radiotelescopios entiendan cómo era el universo en ese momento, 100 millones de años después del Big Bang, Mm. mucho más allá de lo que podemos ver con los telescopios y de qué manera pasó de ser prácticamente una masa homogénea de hidrógeno a convertirse en la cosa tan compleja y llena de objetos, de estrellas, de galaxias y de estructuras que vemos hoy. Eso es Mm. lo que han conseguido. Es decir, el hidrógeno emite una radiación en la longitud de onda de los 21 centímetros.
Y en el universo primitivo, cuando las primeras estrellas empezaron a formarse, sabes que una estrella emite muchísima radiación, Sí, pues esa radiación bombardeando al hidrógeno circundante altera esa emisión de onda, esa emisión de radio del hidrógeno de 21 centímetros. claro, y así se Midiendo puede esa, detectar. midiendo esa alteración, eres capaz de extraer información sobre esas estrellas, las estrellas cuya radiación, esas primeras estrellas, cuya radiación alteró esa radiación característica del hidrógeno. ¿Y han obtenido ya algún dato así Claro que interesante? sí. No solamente, a ver, lo que han hecho ha sido darse cuenta de que esta herramienta existe. Ahora, ¿qué hay que hacer? Implementar en los radiotelescopios, en los más potentes de los que tenemos y por supuesto en todos los futuros que construyamos a partir de ahora, esa capacidad de analizar ese cambio en la emisión de 21 centímetros del hidrógeno, esos cambios producidos por las primeras estrellas. Pero en todo caso es una oportunidad única para aprender cómo esa primera luz del universo, la de las primeras estrellas, emergió de la oscuridad. Ujú. O sea, esa transición de un universo frío y oscuro a uno que está lleno de estrellas es una historia que apenas ahora estamos empezando a entender, ¿no? Ujú. O sea, con el web, como te he dicho antes, hemos visto algunas de las galaxias más antiguas, récord de distancia, a unos 300 y pico millones de años luz del Big Bang. Pero tu capacidad para ver las propiedades individuales de las primeras estrellas no existe, es muy limitada. O sea, es como si el web lo que ve son ciudades iluminadas desde muy lejos, pero de ahí a distinguir las bombillas de cada uno de los edificios, pues va todo un mundo, ¿no? O sea, sería completamente diferente, ¿no? Es decir, el web distingue las ciudades. Tú tienes presentes las imágenes de satélite que se ven la Tierra de noche, que se ven ciudades iluminadas. Sí, sí, se ve además Vale, la pero delimitación de ponte a continentes. intentar distinguir cada bombilla de cada casa. Yo- claro, pues evidentemente imposible. Pues el web hace lo mismo, te muestra la ciudad a 300 millones de años luz que sería la galaxia, pero no te puede mostrar cada estrella, Mm. no llega. Por eso ese truco de la señal de los 21 centímetros mm, es una perspectiva totalmente diferente que rodea a esas primeras luces. Y esa banda, esas modificaciones en la banda de 21 centímetros, que es la emisión de radio del hidrógeno, esas modificaciones producidas por las primeras estrellas sí que las podemos detectar. ¿Y cuál es la estrella más antigua que se puede detectar de esa manera? Pues se supone que las primeras estrellas surgieron pues más o menos en esa época, unos 100 millones de años. Tú, en el momento que vas midiendo la banda de 21 centímetros del hidrógeno y te encuentras con que no cambia nunca, pues ahí no había estrellas. No había estrellas porque no estaban emitiendo la radiación que hace que cambie esa señal. Ya. En el momento en que empiezas a captar cambios en esa señal, puedes decir, aquí ya había estrellas. Es decir, ya coges, ya de entrada averiguas el momento en que empezaron a brillar las primeras estrellas. Para que veas lo importante que son los 21 centímetros, ¿eh? Para que veas, para que veas. Para que veas. Bueno, pues entonces ahora esta nueva herramienta, esta nueva mm, sonda que somos capaces de enviar mucho más cerca del Big Bang de lo que llegan los más potentes telescopios, vamos a poder aplicarla, esta herramienta, vamos a poder implementarla en los siguientes telescopios, que van a ser capaces de bucear hasta ahí, hasta donde hasta ahora, hasta donde no podemos ver, Ya. donde no podemos ver la radiación electromagnética normal, la luz, en ninguna de sus formas. Sobre todo en las épocas anteriores a 100 millones de años donde no había luz de ningún tipo. Siempre me llama la atención cómo los científicos se las arreglan siempre para utilizar métodos los más extraños No me posibles digas, y descubrir pero cosas. es que es alucinante, o sea, es Mm. alucinante. Bueno, pues han encontrado esto, ya te digo, pues a partir de ahora, eh, eh, es verdad que desde hace muchos años las emisiones del hidrógeno se estudian
se utilizan como balizas para estudiar muchas otras cosas. No en vano, incluso hoy en día el hidrógeno sigue siendo el material más abundante del universo. El 99% de Sí, toda la materia que existe normal es hidrógeno. Por lo tanto, las emisiones del hidrógeno nos dicen nos dan un montón de información claro. sobre lo que pasa en el universo en un montón de rangos. Y este que acaban de encontrar los científicos nos lleva un paso más cerca del Big Bang hasta un terreno, hasta un territorio que hasta ahora estaba totalmente inexplorado. Seguro que en los próximos años vamos a tener descubrimientos y quizás en los últimos meses también vamos a tener en los próximos, vamos a tener descubrimientos interesantes en relación con este asunto que vamos a seguir de cerca en próximos programas. Hoy, dentro de Átomos y Bits, hay que hablar también de viajes de hace bastante tiempo, de viajes desde África a otros puntos del mundo mundial. Y unos que tuvieron éxito, otros no tuvieron tanto, dentro de lo que es la teoría de la evolución, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, aquí lo que tenemos es un nuevo estudio sobre estas primeras migraciones humanas que nos explica por qué las primeras migraciones fuera de África no tuvieron éxito y la última, que fue hace unos entre 60 o 50 mil años, hace, pues sí. Vamos a ver. Actualmente vivimos en un mundo que está lleno de gente por todos lados. Miles de millones, Sobre todo en el metro. sobre todo en el metro. Tenemos distintas razas, desde los pigmeos a los batutsis, tenemos esquimales, tenemos orientales, tenemos distintos colores, distintos tamaños y deambulan por todas partes. Pero todos, absolutamente todos, del primero al último, son de una única especie, que es Homo sapiens, Ujú. ¿vale? Y Sí, hubo un tiempo en que todos los Homo sapiens vivieron en el mismo lugar, donde nació la especie Homo sapiens, y ese lugar es África. Desde ahí, desde África, se dispersaron por todo el resto del mundo. Sabemos, los estudios genéticos han ayudado mucho, que todos los humanos no africanos, porque los africanos, los que se quedaron en África, no nos valen para este estudio, ¿no? O sea, nos sirven los que salieron de África y que podemos rastrear sus orígenes, ¿vale? Los que viven fuera de África. Por eso, sí. todos los humanos no africanos descienden de un único y reducido grupo de personas, de Homo sapiens, que, pues eso, hace alrededor de 60.000, 50.000 años, se aventuraron a salir de África y se dirigieron a Eurasia. Evidentemente no fue el único intento de migración, como te estoy diciendo. Los fósiles no mienten y tenemos muchos hallazgos que nos hablan de un número indefinido de migraciones anteriores fuera de África, migraciones fallidas, intentos fracasados, que no dejaron rastros genéticos en los humanos actuales que viven fuera de África. ¿De acuerdo? O sea, que se Todos los extinguieron al que salir. Claro, se extinguieron, pudieron salir, aguantaron cierto tiempo y desaparecieron todos. No dejaron, nosotros, que no llevamos ningún rastro genético de esas migraciones fallidas. Todos los humanos que no son africanos, o sea, que viven fuera de África, descienden de un único grupo que, a diferencia de los intentos anteriores, tuvo éxito en su migración. Un grupo que salió de África hace entre 60.000 y 50.000 años. Vale. Ahora, un nuevo artículo, un nuevo estudio recién publicado en Nature, acaba de conseguir una serie de pruebas que explica por primera vez por qué las primeras migraciones no tuvieron éxito y solo la última sí que lo tuvo. Y la explicación es tremendamente simple. Es que aquellos humanos, los de las primeras migraciones, todavía no estaban lo suficientemente bien preparados. Es decir, necesitaban de un entrenamiento previo. Eso es exactamente lo que han hecho este grupo de investigadores que son del Instituto Max Planck de Geoantropología, ¿no? y de la Universidad de Cambridge. Han descubierto que antes de la expansión que tuvo éxito hace unos 50.000 años, los humanos estuvieron, entre comillas, entrenándose sin salir de África en distintos tipos de hábitats, todos africanos, pero totalmente distintos, y entrenándose a sobrevivir
en ambientes que nunca habían explorado. De manera inconsciente, entiendo, ¿no? Claro, de manera inconsciente, pero sin ese entrenamiento que les permitió adaptarse a entornos tan cambiantes como puede ser una selva tropical y un desierto, pues no habrían podido nunca salir de África. O sea, por eso fracasaron los intentos, las migraciones anteriores. La que tuvo éxito es porque antes, al mismo tiempo que esas migraciones anteriores intentaban salir del continente, pues se iban entrenando, llamémoslo así, en distintos ambientes sin necesidad de salir de África. ¿Qué hicieron los científicos? Ensamblar un conjunto de datos de un montón de sitios arqueológicos que cubren los últimos 120.000 años de África, ¿vale? Eh, Utilizaron métodos que ya se utilizan en ecología para entender cambios, cómo se producen los cambios en los nichos ambientales humanos, los hábitats que podían usar, en cuáles pudieron prosperar, en cuáles no, etcétera. Y los resultados muestran que los humanos pudieron empezar a expandirse de forma significativa desde hace, pues eso, unos 60.000 años, no más, y que esa expansión fue impulsada por humanos anteriores que ya estaban habituados a sobrevivir en distintos tipos de hábitats, desde bosques hasta los desiertos más áridos. Y Y eso el, es un resultado clave. y el tema del frío, porque en Europa, por ejemplo, hacía bastante más frío que en África, que Claro, se subieron pero al todo, Kilimanjaro claro, allí a... no, pero a ver, todo eso es gradual. O sea, tú ten en cuenta que los que, supongamos que los primeros humanos que salieron de África lo hicieron eso hace unos 65.000 años, ¿no? Bueno, pues al primer sitio al donde fueron fue a Asia. Mm. De hecho, hay restos de Homo sapiens, estamos hablando no de dispersiones ni de migraciones anteriores y de otras especies, como pueden ser los neandertales, que habían salido de África hacía medio millón de años, ¿vale? Esos son otra especie. Estamos hablando de nosotros, del hombre humano moderno, de Homo sapiens, ¿vale? Y Homo sapiens, que lleva existiendo unos 150.000 años, 200.000 años, intentó varias veces salir de África, pero no pudo hasta que estuvo lo suficientemente preparado. Ya, ya. Cuando salió de África con éxito la primera vez, eso hace 60, 50.000 años, no, al primer sitio donde fue a Asia, porque en las rutas hacia Europa, que aunque está más cerca, era mucho más difícil, porque lo que había era un inmenso desierto que no podían cruzar y los montes Urales un poco más al norte, que eran una barrera infranqueable para aquellos humanos por el frío y por las montañas que no podíamos, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron hacia Asia. Y de hecho, tenemos restos de Homo sapiens en el extremo oriente de hace 60.000 años o más. ¿Vale? Pero tuvieron que pasar como 20.000 años para que los humanos pudieran atravesar esa barrera natural de los Urales y entrar en Europa. Es decir, en Europa solamente entraron hace unos 40.000 años. 20.000 años después de haber salido de África. Es decir, con tiempo más que suficiente como para haber desarrollado otras capacidades que les permitieran también resistir al frío. Entraron con la katana ya, desde Asia, Imagínate. ¿no? Entonces, claro, es que había varias explicaciones hasta ahora para poder entender por qué fue justamente ese y ninguno de los intentos anteriores el único que tuvo éxito. Y, claro, ¿en qué se ha pensado? En innovaciones tecnológicas, en inmunidades a enfermedades obtenidas gracias a la mezcla con otras especies de homínidos. En fin, los autores de este estudio descartan todo eso. ¿Por qué? Es que en aquel momento no se sabe que hubiera una innovación tecnológica evidente y los intentos de mezcla anteriores pues tampoco evitaron que las emigraciones humanas anteriores a la que tuvo éxito fracasara. Ya. Bueno, En este estudio, sin embargo, muestran que esta dispersión definitiva, eh, eh, antes de eso, este estudio demuestra que antes de esta exitosa y última migración, los humanos aumentaron en gran medida el tipo de hábitats que podían explotar dentro de África.
Y eso es lo que yo te digo que les sirvió como una especie de entrenamiento, que les permitió ir ocupando paulatinamente territorios más grandes, más diversos, venciendo todo tipo de barreras geográficas y terminando por poblar el mundo entero. Ya. Bueno, de todas maneras también es bastante lógico, ¿no? Quiero decir que lo suyo es que cuando te vayas enfrentando a desafíos nuevos te vayas entrenando para Claro, afrontarlos, porque pero la propia salida de África hace 100.000 años sí, también era un desafío nuevo y sin embargo no lo consiguieron. sí, sí, O sea, ninguno de aquellos que hace 100.000, hace 90.000, hace 80.000 años salieron de África, no tenemos no descendemos de esos. Esos sí, desaparecieron todos. sí, no hay, no, Todos, no hay, todos descendemos de ese pequeño último grupo que salió de África hace unos 60.000, 50.000 años. claro, con un poco de sangre neandertal también por ahí colada, ¿no? Que hay en el ser humano, pero no de otro tipo de humanos que sabemos que ha habido en otros puntos del mundo. Pues nada, Efectivamente. nos quedamos con la copla y bueno, y vamos a seguir juntando piezas de todo lo que tiene que ver con la teoría de la evolución en un momento dado. Por supuesto que sí. Bueno, don José Manuel, te dejo la toalla ahí para que te vayas a la piscina o donde estés y volvemos la semana que viene, ¿no? Muy bien, nos vemos la semana que viene, por supuesto. José Manuel Nieves nos cuenta toda la actualidad de la ciencia y la tecnología. Paco Minayo lo controla todo desde la realización técnica y Pedro Pablo Mayo saluda desde este micrófono. Volvemos en 7 días.